Bien, ya estoy grabando. Gracias, Elsie. Bien, muchachos. Entonces, eh, andaba buscando en el libro algún ejercicio que se enfocara específicamente en la demanda agregada. Y- pero los ejercicios que están en el libro, todos están relacionados con la combinación de la oferta y la demanda agregada. Entonces, vamos a entrar a los conceptos de la oferta agregada para que después veamos el análisis utilizando el modelo completo, tanto la oferta como la demanda agregada. Ya sabemos que la demanda agregada es el total de bienes producidos o la cantidad de bienes que demanda la economía a un determinado nivel de precios. Y el nivel de precios es aquel que determina el Banco Central, ¿no? Y de ahí se determina la tasa de inflación. De cierta forma, este modelo nos va a indicar cómo se comporta a nivel de precios, si sube o baja, y sabemos que si el nivel de precios sube o baja, nos está indicando el tema de la inflación. Entonces vamos a ver bien, si sabemos que la demanda determina los aumentos o disminuciones en el mercado de bienes y que también esta demanda está influenciada por la tasa de interés, porque la tasa de interés determina el nivel de inversión, en este caso, principalmente en este modelo que estamos viendo ahorita. Entonces, y podemos tener idea qué está sucediendo en todos los mercados y cómo eso puede generar como una espiral, porque podría, si eso es todo un ciclo y si no se controla, eso podría generar una espiral inflacionaria, o sea, una subida de precios. Entonces, esa es la idea. Hasta ahora hemos visto todos los dos mercados, bienes y servicios y dinero, y determinamos ahora lo que demanda toda la población de un país y vamos a ver ahora lo que ofrece la población de un país y cómo al combinarse esas dos fuerzas determinan la cantidad del Producto Interno Bruto y a qué nivel de precios. Bien, vamos a entrar ahora a la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Es la oferta total de bienes y servicios de la economía. Al igual que la demanda, tiene una advertencia y es que no la vayamos a confundir con la oferta de un, de un bien. Recuerden que la oferta agregada ya es la combinación de todo lo que produce un país. Leamos la advertencia sobre la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada indica la relación entre la suma de la producción de todas las empresas de una economía y el nivel general de precios. El nivel general de precios, vean que en un modelo sencillo de un bien, decimos bien, ¿cuál va a ser la oferta? Y decimos bien, la oferta es que si el precio de un bien sube, entonces los productores están dispuestos a producir más. Entonces sube el precio, sube la cantidad ofrecida. ¿De acuerdo? Pero vean que en la oferta agregada hay algo bien interesante, que es que los precios de algunos bienes forman parte del costo del bien que produce una compañía. Entonces puede ser que si sube, por ejemplo, el precio del azúcar y voy a poner en este caso la producción de bebidas de cola, Coca-Cola o la Pepsi-Cola o todas estas, uno de los componentes principales es el azúcar. Entonces, decimos bien, en la industria del azúcar, ¿qué va a suceder? Bueno, está subiendo el precio del azúcar. Probablemente en un modelo sencillo se va a buscar la sustitución, ya no se va a utilizar azúcar, sino que va a utilizar dulce u otro componente que pueda endulzar el café. Pero si nos vamos a la industria de las colas,
si sube el precio del azúcar, no necesariamente implica de que se va a incrementar la producción de las bebidas de cola. ¿Por qué? Porque probablemente al subir el precio del azúcar, se le va a incrementar el costo de producir ese bien. Y probablemente al incrementar el costo de ese bien, tiene que empujar al precio. Tiene que trasladar el precio al mercado. Y probablemente el mercado no lo acepte. Entonces, no necesariamente que suba el precio de un bien implica que una empresa va a incrementar la producción de ese bien. Y le estoy poniendo este ejemplo del azúcar, que es un insumo para producir un bien final, ¿va? Es por ello que eh, lo que muestra la curva de oferta agregada es la producción de todas las empresas de una economía y el nivel general de precios. Vean que no es solo un precio. Ahora bien, la otra definición, la curva de la oferta agregada no es la suma de todas las curvas individuales de la economía. Y esto tiene relación con lo que les mencioné ahorita, porque no necesariamente la sumatoria de todas esas ofertas va a dar la, la curva de oferta agregada. Tampoco, entonces, tampoco aplica esto. Eso no es la oferta agregada. No es la suma de todas las curvas individuales de la economía. Ahora bien, cuando trazamos la curva de la oferta agregada de una firma o empresa, suponemos que los precios de los insumos, incluyendo tasas salariales, son fijos. Este es uno de los supuestos para identificar la forma de la curva de la oferta agregada. La, la oferta agregada puede tener, se estudia desde dos, digamos, desde dos plazos. Uno que es de corto plazo y otra que es de largo plazo. La de corto plazo, la, la premisa básica es que los precios son fijos, los insumos, incluyendo las tasas salariales, son fijos. ¿Qué implica esto? Que si se incrementa el precio de un bien al cual vende una empresa, considera que el precio de los insumos es el mismo, no va a cambiar, entonces se le va a generar más utilidad, entonces va a producir más. Entonces, la forma de esa curva es ascendente, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahorita la curva de oferta agregada en el corto plazo considera que los precios son fijos. Y veamos, los productos, voy a leer el título. ¿Qué pasaría si hubiera un aumento en el nivel general de precios? O sea, que se incrementen todos los bienes y servicios. Los productos de unas empresas son los insumos de otras. Como les dije ahorita, el azúcar es el insumo para producir las bebidas de cola. Por consiguiente, si los precios de los productos se elevan, habrá un incremento en por lo menos algunos precios de insumos. Es poco realista suponer que las tasas salariales, que es un importante costo de insumos, suben en absoluto cuando se incrementa el nivel general de precios. Es lo que mencionábamos cuando hablábamos del nivel de la inflación o del tema de la inflación, que las cosas suben, pero los precios se van incrementando o se ajustan cada año. Y el ajuste ahora se hace de acuerdo a la tasa de inflación. O sea, que las empresas, cuando van a negociar el salario mínimo, entonces lo que ven es las cifras que determina el Banco Central, cuál es el costo de la canasta de bienes esenciales o la canasta que satisface las necesidades de un hogar y determinada cantidad de miembros. Entonces dice, bueno, el salario mínimo debe ser de tanto. Y eso se determina, perdón, de acuerdo al nivel de inflación. Entonces,
lo que nos dice la realidad es que las tasas salariales no se van incrementando de mes a mes, se incrementan año con año. Por eso se dice que en el corto plazo los precios son fijos. ¿Por qué? Porque el salario, que es uno de los principales componentes, ese no cambia mes a mes, ese va cambiando año con año y a veces más de un año, ¿verdad? Muchas compañías no se reducen a reaccionar a los precios determinados por el mercado, sino que de hecho fijan los precios. O sea, ese es, digamos, como el libre mercado. Las compañías determinan el precio. Veamos qué es este concepto importante. Como los precios de los insumos cambian con las variaciones del nivel general de precios y muchas empresas deciden los precios, además de la producción, está claro que no existe una curva de la oferta agregada en la acepción tradicional de la palabra oferta. O sea que el autor del libro dice, en realidad es bien incierto determinar una curva de oferta porque la curva de oferta siempre se busca una relación directa entre el precio y la cantidad de un bien. Pero podemos ver aquí que no necesariamente el incremento de precios va a implicar que se incremente la producción de un bien, porque hay bienes que son materias primas para producir un bien. Y eso puede determinar la cantidad en que pueda incrementar una empresa su producción o que la pueda reducir, porque puede decir, bueno, si el precio de un bien, si de una materia prima sube, entonces yo ya no voy a producir lo mismo. O no voy a aumentar necesariamente la producción. Puedo mantener la producción y mantener los costos. Y si aumento la producción, quizá el mercado no la acepte. Entonces es un tema de estrategia de precio. Entonces, el autor dice, bueno, en realidad no hay, no hay una concepción o una acepción de decir una curva de la oferta agregada. Y él decide llamarle, el autor de este libro, una curva de respuesta de precio y producto, que ese es el nombre más indicado. Sin embargo, siempre les sigue llamando oferta agregada porque así se conoce en todos los libros, en todos los libros de texto de macroeconomía. El modelo que se conoce es el modelo de oferta y demanda agregada. Pero técnicamente, en realidad, no debería de llamarse oferta. Entonces él dice, bueno, le podemos llamar curva de respuesta de precio y producto. ¿Por qué? Dice, esto representa las decisiones de precio y producción de todos los mercados y empresas en determinadas circunstancias. Pero esta es una opinión de él, que es válida. Sin embargo, para propósitos nuestros, vamos a seguir conociéndola como la oferta agregada. Esto es un tema conceptual. Bien, esta es la forma de la curva de oferta agregada en el corto plazo. Lo que se muestra aquí es que tiene una tendencia ascendente en ciertos tramos. Su inclinación es más pronunciada y puede llegar a volverse vertical, como en este tramo que está aquí. Y vamos a ver por qué se da eso así, por qué esta curva es así y no es una línea totalmente diagonal. Si sube el nivel de precios, entonces se va a incrementar el total de producción. O sea, una línea así, no necesariamente. Déjeme ver si... Ok.
Leamos el enunciado de esta lámina, dice, de la figura 13.6. En el corto plazo, la curva de la oferta agregada y el índice curva de respuesta de precio y producto tiene una pendiente positiva, con una producción total escasa. Perdón, con una producción total escasa, la curva es bastante llana. Cuando la economía se acerca a su capacidad, la curva es casi vertical y a toda su capacidad es vertical. Lo que trata de explicar es lo siguiente, bien, en esta curva se reflejan los factores de producción, muchachos. Se refleja la capacidad, perdón, la capacidad instalada, que es los activos fijos, o los bienes de capital, que para propósitos económicos es todo lo que es la inversión que sirve para producir bienes y servicios. Si pensamos en una empresa, pensamos en sus edificios, en su planta de producción, en su equipo de distribución. Ese es uno de los componentes. El otro componente puede ser la tierra y el otro componente puede ser las materias primas. En este tramo, lo que se muestra es que hay abundancia de recursos y hay también capacidad instalada suficiente y que por lo tanto las empresas pueden incrementar su producción sin afectar mucho el nivel de precio. Observen que el cambio desde A hasta B no es muy significativo, entonces es poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber recursos disponibles, entonces los costos de producción son bajos. Entonces no es necesario incrementar los precios. Eso es lo que muestra ese tramo. ¿Qué sucede en este tramo? Bien, en este tramo, en la medida en que eh, las empresas van utilizando su capacidad total productiva, entonces, y por otro lado, los factores de producción empiezan a subir de precio, entonces, sí van a seguir produciendo, van a ir incrementando su producción, pero a un nivel de precios más alto. ¿Y por qué se da esto? Obviamente porque uno, se empieza a reducir la capacidad instalada y otro es que los factores de producción, puede ser el salario, puede ser las materias primas, empiezan a subir. Y todo eso tiene que trasladarse, eso es parte del costo y tiene que trasladarse al precio. Es por ello que ustedes observan que en este tramo ya, pero a un nivel de precios más alto. Ahora bien, ¿qué sucede en este tramo? En el tramo del CAD. Sucede que ya la compañía llega a toda su capacidad. Entonces ya no puede producir más. Y, y aunque suba el nivel de precios, ya no puede producir más. Es como el gel o qué es lo que vimos, las mascarillas o todo el tema de materiales de bioseguridad, en ese momento era que las empresas no tenían capacidad total, o sea, tenían una poca capacidad y esa capacidad instalada y sus recursos rebasaron. Entonces, por más que incrementara el precio de un bien, las compañías no podían producir más. Su nivel de producción iba a ser vertical, es por ello que se observa este tramo así vertical. Entonces se pueden identificar tres tramos. Uno en el que hay condiciones favorables, otro en el que siempre hay condiciones favorables pero con tendencia a incremento de precios y otra en el que
la economía llega a su capacidad total instalada y no puede producir más. Y lo que eso genera es una subida de precios. Entonces, como de cierta forma la oferta tiene un impacto también en el nivel de precio. Creo que más adelante está algunas explicaciones, o quizá me adelante, dice. ¿Por qué tiene una pendiente ascendente? Si todos los precios, incluyendo los precios de los insumos, particularmente los salarios, cambian a la misma tasa, no habrá ningún efecto en el nivel de producción. La curva de la oferta agregada en el corto plazo sería vertical. Es esta parte de, perdón, esta parte de acá. Pero si hay algunos precios que son fijos, la curva de oferta agregada puede ser ascendente. Usualmente la tasa de salario es el precio más relevante. Generalmente algunos precios de insumos aumentarán cuando aumente la demanda agregada. Esto desplazará la curva de oferta agregada hacia la derecha. No vamos a ver esto por un momento, pero eh, lo que está diciendo aquí, esta es la parte que vimos en la gráfica, la parte que es casi vertical. En el corto plazo sería vertical. ¿Por qué? Si todos los precios, incluyendo los precios de los insumos, particularmente los salarios, cambian en la misma tasa, no habría ningún efecto en el nivel de producción. ¿Por qué? ¿De qué sirve de que aumente el precio de un bien que produce una empresa si también van a incrementar sus costos en ese mismo nivel? Digamos que dice, bueno, se va a incrementar el- se va a incrementar el precio de los frijoles en 10 lempiras. No sé si la medida o las 20 o las 10 libras o 25, 15 libras, no sé, por decir un número, una medida. Ok, va a subir el precio 10 lempiras. ¿Y cuánto van a subir los salarios? 10 lempiras. Entonces, si sube el precio en 10 y me sube el costo en 10, ¿qué gano? No gano nada. Entonces, me da lo mismo producir la misma cantidad. Si el precio en que sube, si va a subir el salario, no estimula, ¿verdad? a producir más. Eso es lo que significa este primer párrafo. En el segundo dice, pero si hay algunos precios que son fijos, la curva de oferta agregada puede ser ascendente. Y el salario, o sea, si los precios, las empresas cada mes o cada 6 meses ya tienen una estrategia de precios y dice, bueno, vamos a subir el precio en tanto. Y como los salarios no se mantienen fijos, los salarios se van a incrementar hasta fin de año o cada año, dependiendo de la antigüedad o la política que tengan las empresas. Entonces, ahí sí se genera utilidad. Entonces, sube el precio y los costos son fijos. Entonces, se incrementa el margen. Y la forma de la curva, entonces, es como dijimos acá. En esta parte, si el precio sube y suben los salarios, entonces no tiene sentido incrementar la producción, sino que la cantidad va a ser siempre la misma porque el nivel de ingreso o de utilidad no va a cambiar. Ahora bien, ¿por qué una forma en particular? O sea, ¿por qué esa forma de la curva? Dijimos que tiene que ver también la limitación de la capacidad instalada de las empresas. Todas las empresas tienen un máximo, todo. O si no, que nos diga Helsing que un contenedor tiene su máximo de capacidad de carga. Así, Helsing. Sí, licenciado, dependiendo Y del tipo de caja. dependiendo del tipo de caja, ¿verdad? O digamos, la máquina que usted conduce tiene cierta capacidad de libras, no le puede meter más. Ya Sí, tiene cuánto le va a poner. O estoy equivocado, no soy muy técnico yo en eso, pero. sí, aguanta como 1000 kilos, por ahí, casi 1 tonelada aguanta, como Ok, máximo. y si le mete más de 1 tonelada, ¿qué sucede?
pero puede haber daños tanto para el equipo como para la persona que lo conduce. Así es, o sea, tiene una máxima capacidad. Igual las plantas tienen una máxima capacidad y hay casos en los que las plantas, de hecho, se detienen. En algunos casos es para no recalentar los equipos, en otros casos es para darle mantenimiento a los equipos, en otros casos cambian los equipos. Entonces, como empresas hay una capacidad máxima instalada, como economía es la sumatoria de toda esa capacidad instalada. Entonces, a eso nos referimos entonces cuando decimos, ¿por qué tiene la forma esa curva? Bueno, tiene que ver la capacidad instalada de las empresas y sumatoria de la economía. Es ahí donde vamos a llegar al concepto de producto potencial, que es lo máximo que puede producir una economía. Ahora, ¿cómo reaccionan la producción, los precios de mercado y las empresas cuando aumenta la demanda agregada debido a una política expansiva? Ahora, ya se empieza a combinar, ¿verdad? Bien, ya conocemos cómo se comporta la oferta. Vean que en este caso la oferta está determinada principalmente por los costos de producción. Hasta este momento no hemos relacionado eh, tasa de interés y no hemos hablado del mercado de dinero, sino que nos hemos enfocado en los costos de producción. Ahora vamos a incluir a la demanda agregada. ¿Cómo va a reaccionar la producción? ¿Cómo van a reaccionar los precios? La reacción de las empresas podría depender de dos factores. El primero es qué tan cerca está la economía de colmar su capacidad en el momento de la expansión. O sea, si se va a implementar una política expansiva, se espera que crezca el nivel de producción o el Producto Interno Bruto. Sabemos que esas políticas expansivas es lo que buscan, incrementar el Producto Interno Bruto. Ok, entonces, ¿cómo van a reaccionar las empresas si ya tienen una capacidad instalada máxima? ¿Cómo van a reaccionar? De acuerdo a lo que hemos visto, no van a producir más. Entonces, si no van a producir más, lo que puede suceder es que suban los precios. Eso es lo que puede suceder. La única forma de que no suban los precios es que se incremente la inversión, que se invierta en más maquinaria, equipo, instalaciones. Y ahí es cuando relacionamos ya aquella famosa curva de la frontera de posibilidades de producción, que para que haya crecimiento se tiene que expandir, o sea, moverse esa frontera de posibilidades de producción. Es como un estudiante, si un estudiante dice, bueno, voy a estudiar en la universidad y voy a llevar tres clases, y le voy a dedicar a cada clase, en total si es presencial, voy a poner 4 horas que voy a estar en la universidad, son 4 por 3, 12, y le voy a dedicar, voy a sumarle una hora más, van a ser 24 horas. Entonces yo tengo 24 horas para llevar tres clases. Pero para poner el ejemplo más práctico, voy a poner que solo son dos clases. Entonces tengo 24 horas para llevar esas dos clases, pero digo, bueno, yo voy a combinar mejor esas 24 horas y le voy a dedicar 16 horas a una clase y 8 horas a otra clase. Entonces, mi expectativa es sacar una mejor nota en la que le voy a dedicar 16 horas. Y ahí nos movemos en esa frontera de 24 horas. Pero digo, no, pero en realidad yo quiero incrementar la cantidad de clases.
Ya tengo que salirme de esas 24 horas e incrementar a 48 horas, por decir un número. Pues así funciona también la economía y el crecimiento. O sea, que para que haya crecimiento tiene que haber aumento en la inversión. Y por eso es que siempre se dice, bueno, la inversión es un factor clave en el crecimiento de la economía, ¿verdad? Se debe invertir. Y los inversionistas andan buscando condiciones aceptables, atractivas, para obtener una tasa de retorno, obtener mayores utilidades. Entonces, la reacción de las empresas va a depender de qué tan cerca se está de la capacidad instalada. Y el otro factor es con qué prontitud reaccionan los precios de los insumos, como las tasas salariales, a incrementos en el nivel general de precios. O sea que si también los precios suben, si hay una política expansiva y los salarios suben, probablemente, digamos, pero va a haber mayor capacidad de consumo en la economía, entonces podemos vender más, pero probablemente esos salarios le impacten a algunas empresas, ¿verdad? Porque van a ser parte de sus costos de producción. Entonces, la reacción de las empresas puede depender de estos dos factores, de los precios de los insumos y de la capacidad instalada. Y vean que aquí hay una combinación bien. Si se incrementa la demanda agregada, ¿qué va a suceder con la oferta? Va a cambiar, se va a mantener, y puede ser un incremento pronunciado. Lo que quiere decir es, si hay una política expansiva, si la demanda está por acá, ¿en qué parte de la oferta está la economía? ¿Está en una capacidad total instalada o está en una parte en la que los salarios no se incrementan rápidamente y por eso no se incrementan los costos? ¿O está una parte en la que los salarios también, los salarios y los insumos también aumentan en la medida que aumenta el nivel de precios? Entonces, de eso va a depender eh, la reacción de las empresas, ¿verdad? ¿En qué parte de la curva se está en el momento que se implementa una política? Esto llévenlo en mente, muchachos. ¿En qué parte de la curva de la oferta se está cuando se implementa una política, ya sea expansiva o restrictiva? Lo otro es niveles de producción y respuesta de precio y producto. A bajos niveles de utilización de la capacidad, aumentos en la demanda dan como resultados aumentos en la producción con un pequeño impacto en el nivel de precios. Es esta parte de acá. Si la demanda agregada está por acá y si se incrementa por acá, si está por A y por B y se incrementa B y la intersección es por acá, entonces sí, va a haber un incremento en la producción. Una política expansiva puede crear un incremento en la producción y los precios no van a subir mucho. Eso significa esta parte de acá. A bajos niveles de utilización de la capacidad, aumentos en la demanda dan como resultados aumento en la producción y hay un pequeño impacto en el nivel de precios. Cuando la economía está produciendo a su nivel máximo de producción, con toda su capacidad, la curva de oferta agregada se vuelve vertical, porque aumentos en la demanda agregada inducen principalmente a un nivel de precios más alto, con un pequeño impacto en la producción. O sea, cuando se está en esta parte o por acá, entonces se incrementa la demanda agregada, entonces se va a incrementar la producción, incluso por acá. Sí se va a incrementar la producción, pero poco. ¿Y cuál va a ser el impacto? Lo que los precios van a ir subiendo. Los precios van a ir subiendo. A eso se refiere entonces con este inciso C. Y esto es lo que
nos explica esa figura 13.6, ¿verdad? Estas son las explicaciones de esa figura 13. ¿Por qué tiene esta forma, esta curva? Veamos esta otra explicación. Dice, la respuesta de los precios de insumos y a los cambios del nivel de precio. Produzca o no la economía cerca de su capacidad plena, debe haber alguna demora entre los cambios de los precios de los insumos y las variaciones de los precios de los productos para que la pendiente de la curva de la oferta agregada tienda a subir. O sea, es como el lapso que existe entre el incremento de precios al cual venden las compañías y el incremento de los costos, que son los precios de los insumos, a eso se refiere. Entonces, ese lapso es lo que determina, digamos, en qué parte de la oferta en qué parte de la curva de la oferta se está y cómo va a ser el comportamiento de los precios, ¿verdad? Ejemplo, dice, si el precio de un bien aumenta en 10 y todos los insumos aumentan en 10, la rentabilidad de la producción actual se mantiene y no hay incentivo para aumentar la producción. Es lo que les expliqué con el ejemplo del azúcar, ¿verdad? O sea que si aumentan los precios de lo que vendo en 10, pero también aumentan los costos, entonces mi utilidad es la misma. Entonces, ¿para qué voy a producir más? Voy a seguir ganando lo mismo. Bien, ahora esta parte habla de los desplazamientos de la curva de la oferta agregada. ¿Qué causa los desplazamientos? Esto está en el texto más detallado, yo estoy sacando lo principal. Les recomiendo que siempre lean esta parte del libro. Choque en los costos, el libro dice shocks. Entonces, un choque de costos es un cambio en costos que desplaza la curva de oferta agregada. Por ejemplo, los costos de la energía. Si se incrementan, probablemente la oferta se desplace hacia la izquierda. Y se disminuyen, entonces la oferta se puede desplazar hacia la derecha. Los cambios en los costos inducidos por el cambio en el nivel causan un movimiento a lo largo de la curva de oferta agregada. Bueno, en este caso entonces es un movimiento sobre la curva. O sea que el incremento de costos va a causar un movimiento sobre la curva. Ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. El crecimiento económico. La producción máxima de una economía está determinada por los recursos de la economía y el estado actual de la tecnología. Es lo que hablábamos, la cantidad de insumos disponibles y a qué capacidad instalada está trabajando las empresas. Causado por el aumento de la oferta de mano de obra, la existencia de capital, la calidad del trabajo, productividad y las mejoras de la tecnología. Esto también tiene un impacto en lo que es la oferta agregada, el crecimiento de la economía, cuánto se invierte en inversión, en tecnología, cuáles son los recursos disponibles, si estamos hablando de tierras o algunos otros recursos que posea un país. El tema de la mano de obra también. Y un punto importante que analicen algunos autores o algunos economistas es la productividad, porque la productividad también determina cómo se va a comportar la oferta, o sea, qué cantidad de bienes va a ofrecer la economía. Y eso es lo que se busca en muchas empresas. El tema de la productividad, o sea, invertir menos horas hombre para producir más bienes y servicios. Generalmente esto se observa en las maquilas donde ponen algunos incentivos por metas alcanzadas, o sea, lo que buscan es la productividad.
Y el tema de la mejora en la tecnología, que también implica la forma en que se realizan los procesos. Por ejemplo, se sigan para, para producir un bien. Por ejemplo, bueno, perdón si tomo su ejemplo, eh, por ejemplo, cada movimiento que realiza Helsing con su máquina tiene un consumo de... Es con combustible o electricidad que funciona su equipo, Helsing. Los equipos que yo manejo, Lick, son eléctricos. Son eléctricos. Y son con baterías entonces. Sí, de hecho, la batería de la mula eléctrica Ajá. cargada pesa lo Ujú. mismo que un carro pequeño. Ok. Y hay otro equipo que se llama TSP, que es la torre que le decimos nosotros. La batería en sí descargada pesa 2 o 3 carros. O sea, si esa cosa le cae en el pie, olvídese que tiene pie. Pues pucha. Bien, entonces el tema, el tema aquí es que, de hecho, una batería de esos tiene creo que son caras, cuestan más de 3.000 o 4.000 dólares. No sé cuánto costará una. Pero igual, también la utilización de esos equipos lleva un desgaste, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con las mejoras en la tecnología, cómo se va a hacer el uso, digamos, en qué lugar van a poner los contenedores, cuál es la mejor forma de cargar más rápido. Y eso dándole solamente un ejemplo de un proceso. Eso aplica para todos los procesos. Siguiendo con el crecimiento económico, el texto menciona la incorporación de la mujer en la fuerza laboral. Eh, ¿Por qué? Bueno, esto con el tiempo es porque la mujer siempre se había, digamos, ¿cómo decir? Se había culturizado de que la mujer debe estar en la casa, haciendo las cosas de la casa. Pero no, de cierto tiempo para acá, la mujer se ha incorporado al proceso productivo y eso lo que hace es incrementar la fuerza laboral y con ello lo que se busca también es el crecimiento económico. Antes solamente era el hombre y ahora con los temas de cultura de la diversidad, inclusión, entonces la mujer tiene una mayor participación. En otros países la inmigración también tiene que ver, o sea, muchos trabajadores, vean que algunos trabajadores que están capacitados se movilizan para otros países y quizás en aquellos países eh, llegan a ser más productivos y quizás no en su profesión, sino que en algunas otras áreas. Por un lado, aumenta la productividad del país a donde se emigra y disminuye del país de donde es la persona. Pero si lo vemos desde el lado positivo, también ha influido en el crecimiento económico. Otro factor debe ser el estancamiento y falta de inversión. Si una economía no invierte en capital público, lo que se llama infraestructura o capital privado como plantas y equipos. Licenciado, Dígame. buenas noches. ¿Cómo el ejemplo que acaba de explicar, cómo influiría la economía en el país que le emigró la persona o influiría la economía en el país de donde es la persona? A donde llega la persona. Es- como este libro está enfocado en la economía norteamericana, la economía norteamericana eh, ha tenido incremento en la productividad, digamos, en el campo, en la producción agrícola. Y sabemos que mucha de la mano de obra que está en el sector agrícola es de inmigrantes. Entonces, en este caso, en Estados Unidos, ¿verdad? En otros países puede ser como en Europa,
donde hay inmigración de África a esos países de Europa. Entonces, eso también contribuye al crecimiento. Y en el caso de Honduras, pues en Honduras más bien toda la mano de obra se va para los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos, eh, bueno, en el caso nuestro el problema es el tema de desempleo, las fuentes de trabajo, ¿verdad? Nosotros no tenemos inmigración. En otros casos puede ser también un problema la inmigración, como hubo un tiempo entre la inmigración que estaba existiendo de Nicaragua a Costa Rica. Bien, creo que estamos llegando a las 6:57. Solo termina esta lámina, muchachos. Les decía sobre el estancamiento y falta de inversión, también influye en los desplazamientos de la curva de oferta agregada. Todo lo que sea positivo va a causar un desplazamiento de la oferta agregada, y todo lo que sea negativo va a causar un crecimiento hacia la izquierda. Obviamente sabemos que tiene un máximo, que es el punto donde, o el tramo donde se llega a una línea vertical. Y hay otros temas como las políticas públicas y climas, guerras y desastres naturales que influyen también en lo que es los desplazamientos de la oferta agregada. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Voy a descargar la lista de asistencia y voy a detener la grabación.